Las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de existencia de la Unión Soviética no es un secreto para nadie. Los fusilamientos y el trabajo forzado estuvieron al orden del día más que nada durante el periodo de Stalin. Las cosas luego fueron cambiando de a poco, pero lo más preciado que tiene el ser humano, la libertad, era un deseo casi inalcanzable para la gran mayoría de los soviéticos. No había emprendimiento en las esferas que no fuesen el militar o espacial, tal como contaba en el video sobre Tetris, donde un montón de empresas occidentales estaban ganando una millonada mientras su creador, un humilde programador soviético, seguía recibiendo unos cuantos rublos. Y es más, no estaba ni enterado de que su creación valía millones fuera del telón de acero. En la URSS, por ejemplo, muchos quizás tenían el dinero para comprarse unos zapatos bonitos, pero en el mercado no había más que un puñado del que se podía elegir. Salir del país era un proceso tan complicado como salir de un gulag. Luego, en 1991 llega la perestroika y con la democracia en tierra de zares y dictadores, el país debía cambiar y sí que cambió. Se convirtió en un completo caos. Era un sálvese quien pueda. Las industrias colapsaron al igual que colapsó el sistema soviético. Los oligarcas hicieron su fiesta y muchos huyeron del país cargados de dinero, mientras otros con una pistola en la mano hicieron fortuna en un país sin paz y sin ley. Durante este periodo estuvo Yeltsin en la presidencia, que como ya he dejado ver en otros videos no era santo de mi devoción, más que nada por su amor al vodka y porque dejó una imagen muy deteriorada de Rusia. Luego llega Putin y las cosas empiezan a cambiar y en 20 años Rusia ha dado un giro de 180 grados. Es decir, queridos amigos, en los últimos 100 años los rusos no habían tenido la oportunidad de alcanzar con sus propios medios y esfuerzo un nivel de vida como lo tienen los europeos, por ejemplo. Además tienen la libertad de emprender en cualquier negocio, oportunidad que no tuvo el creador de Tetris, por ejemplo. Los rusos ahora también pueden comprar lo que quieran y viajar a donde quieran. La palabra clave aquí es estabilidad. En 100 años, los rusos nunca habían tenido la estabilidad y libertad que tienen ahora. ¿Y la corrupción?, me preguntarán ustedes. Eso es cierto, la corrupción en Rusia llega a niveles impensables. Hay muchos blogueros que exponen con fotos, videos y documentos el alto nivel de corrupción que hay en este país. Pese a todo, la mayoría de los rusos quiere jugar a lo seguro, por lo que prefiere un gobierno de Putin con estabilidad, pese a ser conscientes de los niveles de corrupción. En una mini encuesta hecha por su servidor, la mayoría de los que tienen menos de 35-40 años quieren que Putin abandone el cargo, mientras que la mayoría de los que tienen más de 35-40 años, o sea, aquellos que tuvieron la oportunidad de pasar necesidades en la Unión Soviética, de vivir en el caos de los 90 y de encontrar estabilidad con Putin, prefieren 1000 veces que Putin siga en el poder. Mucho se critica a Putin por perpetuarse en el poder y es curioso que estos ataques lleguen de países europeos, donde Merkel lleva en el poder más de 15 años y en donde muchos países todavía hay reyes y princesas que no precisamente son el símbolo de la democracia. Desde Estados Unidos avalan el empoderamiento de reyes en Oriente Medio como en Arabia Saudita, donde dicho sea de paso las violaciones a los derechos humanos se sirven como pan caliente. Pese a todo, Putin es el malvado dictador. Amigos, es pura politiquería y doble moral. Antes de que Putin arrasara en el referéndum llevado a cabo en Rusia a principios de julio y que le permite presentarse a 2 mandatos más, el diario español El País publicaba un artículo titulado La Rusia de un Putin eterno, donde su corresponsal hizo un trabajo de campo bastante interesante. Para Natalia Klimova, que recuerda los años en los que en su despensa solo había pan negro y las tiendas estaban vacías, la idea de que Putin siga los mandos de Rusia la reconforta. No ha habido mejor presidente, dice Natalia. Rusos como ella, que es una pensionista de 70 años, y su amiga Valeria, que pertenecen a una generación que vivió la pobreza, el caos y el crimen de la década de los 90, tras el bandazo del desmoronamiento de la URSS, Putin representa la estabilidad. Los que tenían dinero en sus cuentas lo perdieron todo, sus ahorros quedaron reducidos a la nada. Fue un shock, la incertidumbre era inmensa, sufrimos muchísimo, apunta Valeria, de 67 años. En aquella época, Valeria trabajaba como secretaria, estuvo meses sin recibir un salario y como ella, miles. Por lo que escoger entre quedarse sin dinero y la estabilidad que ofrece el zar Putin, escogen lo segundo. Y es que no faltaba más, para intentar entender el alma rusa, tienes que ponerte en las botas del sufrido pueblo ruso. Putin, incluso después de 2 décadas en el poder, disfruta constantemente de índices de aprobación impensables para los líderes de los países occidentales.
dólares, aunque sus números están bajando a los niveles previos a la anexión de Crimea, probablemente porque las sanciones económicas impuestas por Occidente y la fluctuación del precio de los hidrocarburos están haciendo mella en el bolsillo de los rusos, cuyos ingresos reales han bajado y más que nada ahora en medio del caos de la pandemia. Obviamente no todos los rusos, pero tal parece que sí la gran mayoría en el país, piensa como el presidente de la Asamblea Federal de Rusia, Vyacheslav Volodin, quien dijo tajante en marzo de este año: hoy en día, Putin es considerado por otros estados como una persona que resuelve las tareas de forma efectiva y como una persona capaz de hacer que nuestro país sea más fuerte. Vamos a reconocer esto. Con los desafíos y, si se puede decir, con las amenazas que existen hoy en día en el mundo, nuestras ventajas no son el petróleo y el gas, que como vemos pueden bajar de precio. Nuestra ventaja es Putin y debemos defenderlo. Entre otras cosas, el político ruso también pidió a los opositores ponerse del lado de Putin y defenderlo, ya que a su criterio, las mentiras que se publican en los medios occidentales solo buscan la separación y la destrucción de la nación. La democracia y la libertad son un espejismo y su definición es muy subjetiva. Nos imaginamos como un país democrático donde el pueblo acude a las urnas para elegir, por ejemplo, a un presidente entre dos candidatos, y el que más votos obtiene, ese será el presidente. Pues bien, resulta que no todos saben que en el 2016 en Estados Unidos Hillary Clinton le ganó por goleada a Donald Trump, pero por un sistema electoral obsoleto, Trump es el presidente. No soy nadie para juzgar, pero como vemos, la democracia es muy subjetiva. Pues bien, queridos amigos, hoy quería explicarles en pocas palabras por qué la mayoría de los rusos prefiere que el zar Vladimir Putin siga en el poder, pese a que muchos otros piden un cambio a gritos. ¿Y ustedes, queridos amigos, si fuesen rusos, seguirían votando por Putin? Contesten como si hubiesen vivido en la Unión Soviética y en los años 90, años que fueron más agrios que dulces. Soy Gabriel Bulgakov, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.